Cada 4 años, nuestro calendario gregoriano añade un día extra a los 365 días habituales. A estas 24 horas las ubicaron al final del mes de febrero. Pero lo cierto es que desde la antigüedad se han considerado a los años bisiestos como fatídicos y desventurados, pródigos en desgracias y calamidades, lo que ha llevado a la creación de algunos ingeniosos dichos populares tales como año bisiesto, año siniestro o año bisiesto, entra el hambre en el cesto. Esta creencia proviene, por cierto, desde los tiempos de la antigua Roma, cuando las puertas de los templos permanecían cerradas durante el mes de febrero, el mismo mes donde nadie se casaba ni salía de sus hogares y los ciudadanos de la ciudad entera pasaban largas jornadas enclaustrados para evitar los supuestos males del periodo oscuro. Esta situación pone en perspectiva esa época con la situación por la que está pasando el mundo durante el año bisiesto 2020. A continuación, haremos un recuento de los hechos que pasaron a ser tristemente recordados por haber ocurrido en este tipo de años. Prepárate muy bien porque en esta ocasión te presento la maldición de los años bisiestos. Bienvenidos. En el año bisiesto de 1588, el segundo año bisiesto después de que fuera instaurado el calendario gregoriano, la armada invencible enviada por el rey español Felipe II para invadir Inglaterra se hundió en el Canal de la Mancha debido a una furiosa tempestad. Durante el año bisiesto de 1616, ya en el siglo XVII, vio morir a los dos mayores genios literarios en las lenguas inglesa y española respectivamente. William Shakespeare en su cómoda casa en Stratford-upon-Avon y Miguel de Cervantes en su humilde vivienda en Madrid, abrumado por las enfermedades y la miseria. Se atribuye que ambos decesos tuvieron lugar el mismo día, el 23 de abril. Sin embargo, los ingleses adoptaron el calendario gregoriano recién en el año 1725. Aún se regían por el calendario juliano cuando falleció Shakespeare, por lo tanto, según la forma actual de calcular las fechas, en realidad murió el 3 de mayo. El año bisiesto de 1644 acabaría con la dinastía Ming en China, mientras que en el año bisiesto de 1666, Londres sufrió un incendio de monstruosa magnitud. El fuego destruyó la ciudad medieval dentro de la antigua muralla romana. Arrasó más de 13.200 casas, 87 iglesias parroquiales y la Catedral de San Pablo. Se estima que 70.000 de los 80.000 habitantes de la ciudad perdieron sus viviendas. El mismo número, 666, tampoco se consideraba feliz y se conoce como el número del diablo. En el año bisiesto de 1792, Francia inventó una máquina para matar que se llevó un mar de vidas de personas tanto culpables como inocentes, la guillotina. La primera persona en ser ejecutada por este monstruoso instrumento en aquel año bisiesto fue un ladrón llamado Nicolas Pelletier. La guillotina se dejó de usar en el año 1977 cuando el ajusticiado fue un inmigrante tunecino llamado Hamida Chaounjobi, sentenciado por torturar y matar a su novia. Durante varios años bisiestos del siglo XVIII nacerían 3 genios que morirían prematuramente. Mozart, el genial compositor austriaco que es considerado el maestro del clasicismo, nació en 1756 y murió a los 35 años de edad en la miseria y supuestamente envenenado. Lord Byron, el poeta inglés precursor del romanticismo literario, nació en 1788 y falleció a los 36 años, luego de que unos médicos le hicieran unas sangrías con las cuales le extrajeron más de 2 litros de sangre. Percy Shelley, el otro gran poeta romántico inglés, nació en el año 1792 y murió ahogado a los 30 años en una repentina tormenta mientras navegaba en su velero. Ya en el siglo XIX, en el año bisiesto 1812, se produciría un trascendental hecho militar que precipitaría la caída definitiva del emperador francés Napoleón Bonaparte. La derrota de la Grande Armée, o el ejército imperial francés, con la muerte de más de 600.000 hombres durante la fallida invasión napoleónica a Rusia. Solo 58.000 combatientes sobrevivieron. Esto marcó el fin del apogeo francés sobre Europa y, poco tiempo después, Napoleón estaría rumbo a su exilio final en la isla de Santa Elena. Durante el año 1848, otro año bisiesto, se producirían violentas revoluciones en Italia, Francia, Austria, Alemania y algunos levantamientos populares en España. En el año bisiesto de 1866, el químico, ingeniero, escritor, inventor y fabricante de armas sueco, Alfred Nobel, inventaría la dinamita, un explosivo plástico resultante de absorber la nitroglicerina en un material sólido poroso, mientras que en el año bisiesto de 1888, el mítico asesino en serie británico conocido como Jack the Ripper o Jack el Destripador
haría de las suyas en el barrio londinense de Whitechapel, en Inglaterra, matando y mutilando a 5 prostitutas sin ser jamás arrestado. Ya en el siglo XX, en el año bisiesto de 1912, se produciría el famoso hundimiento del Titanic, tragedia que cobraría la vida de más de 1.500 pasajeros e inspiraría libros y películas. Durante el año bisiesto de 1924 falleció Vladimir Lenin, el gran líder del movimiento obrero e ideológico de la Revolución Rusa, dando inicio con su muerte a la sangrienta dictadura de Joseph Stalin, el despiadado líder y genocida soviético que durante su largo gobierno se cobraría la vida de millones de personas, campesinos y disidentes políticos. En el año bisiesto de 1932 sería secuestrado y moriría asesinado el pequeño hijo del famoso aviador norteamericano Charles Lindbergh, el primer piloto en cruzar el océano Atlántico de oeste a este, uniendo el continente americano y el continente europeo en un vuelo sin escalas en solitario. Pero, en 1936, durante otro año bisiesto, su secuestrador moriría electrocutado. En ese mismo año bisiesto de 1936, comenzaría a gestarse la sangrienta Guerra Civil Española, que enfrentó al gobierno de la Segunda República con los sublevados fascistas al mando de Francisco Franco. El motivo de la contienda fue el fracaso parcial de un golpe de Estado que las Fuerzas Armadas lanzaron en julio de ese mismo año. Fue para los historiadores un banco de pruebas de lo que sucedió luego de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Los republicanos fueron apoyados por la Unión Soviética principalmente, mientras que los nacionalistas tuvieron asistencia de la Alemania nazi y la Italia de Mussolini. Luego de 2 años y 8 meses de combates, finalizó con la victoria falangista y la imposición de la dictadura que duró hasta la muerte de Franco en el año 1975. Murieron entre ambos bandos unas 500.000 personas. En el año bisiesto de 1940, Trotsky, el otro gran ideólogo de la Revolución Rusa y rival de Stalin, sería asesinado por órdenes de este en México. También en 1940, cerca de Cracovia, en Polonia, el campo de concentración Auschwitz fue construido por órdenes de Adolf Hitler. Era en rigor una serie de campos de concentración urdidos por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, las tropas de Hitler enviaron 1.300.000 personas, de las que murieron 1.100.000, el 90% de ellas judías. Hoy, en ese lugar, se levanta uno de los más estremecedores recordatorios del horror del que somos capaces los humanos. El Ejército Rojo liberó Auschwitz el 27 de enero de 1945. El terremoto de Chile del domingo 22 de mayo del año bisiesto 1960 alcanzó la magnitud de 9.5 y fue uno de los más fuertes de la historia. Los temblores fueron tan fuertes que destruyeron más de 100.000 hogares y se llevaron las vidas de unos 2.000 chilenos. El año bisiesto 1968 sería tristemente recordado por 2 magnicidios que conmocionaron al mundo entero: los asesinatos del pastor Martin Luther King, defensor de los derechos civiles de los afroamericanos estadounidenses, y del abogado y político norteamericano Robert Kennedy, hermano menor del asesinado presidente John Kennedy y candidato del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. En el año bisiesto 1972 también sería especialmente trágico y convulso. Comenzaría con el escándalo de Watergate, que terminó con el gobierno del presidente Richard Nixon, para seguir con el cinematográfico asesinato de 11 atletas israelíes a manos de terroristas árabes en los Juegos Olímpicos de Múnich. En el año bisiesto 1976 fallecerían los líderes orientales Zhou Enlai y Mao Zedong, fundador de la República Popular China. Además, ocurría el peor terremoto del siglo. Se registró en la ciudad de Tanshan, China, con un saldo oficial de 242.000 muertos, aunque se especula que la cifra real de fallecidos pudo ser 2 o 3 veces más grande. En el año bisiesto 1980 se produciría otro magnicidio que sacudiría al planeta entero. El músico y ex-Beatle John Lennon, cuya música encandiló a varias generaciones de admiradores y melómanos, moriría el 8 de diciembre de ese año, tras ser baleado a la salida del edificio donde vivía en Nueva York, a manos de un fanático desquiciado. En el siguiente año bisiesto de 1984 sería asesinada otra celebridad del mundo de la política, la primera ministra de India, Indira Gandhi. El 17 de marzo del año bisiesto 1992, en Buenos Aires, Argentina, un atentado terrorista destruye la embajada de Israel. Ese mismo año, el 6 de junio, el vuelo 201 de Copa Airlines se estrella contra la provincia de Darién, Panamá.
Además de que en los meses de agosto y septiembre hiciera presencia los huracanes Andrew, causando graves daños al sur de la Florida, e Iniki, que devastó la isla de Hawái. En el año bisiesto 1996, el 17 de julio, sobre el Océano Atlántico cerca de Long Island, estalla el vuelo 800 de TWA. Mueren los 230 ocupantes. En el bisiesto año 2000, luego de superar el problema del Y2K, se dio un caso que mencioné en un video anterior. El 17 de marzo en Kanungu, a 420 kilómetros al suroeste de Kampala, capital de Uganda, Joseph Kiwetere, profeta católico de la Iglesia del Movimiento para la Restauración de los 10 Mandamientos de Dios, después de equivocarse en su profecía de fin del mundo del 31 de diciembre de 1999, organiza una nueva fiesta de fin del mundo con 530 seguidores, tras lo cual el templo se incendió. No hubieron sobrevivientes. En los siguientes días se descubre que Kiwetere había hecho asesinar a otros 248 seguidores en otros lugares de Uganda. En junio, en Sumatra, Indonesia, sucedió un terremoto de 8 grados de magnitud, dejando 100 muertos y 250 heridos. En octubre de ese mismo año, en el condado de Martin, Estados Unidos, se derraman 950 litros de fango de carbón. Se considera el desastre ambiental más grande luego del derrame de petróleo del barco Exxon Valdez en Alaska. En el bisiesto año 2004, en las cercanías de Indonesia, el 26 de diciembre se produce el terremoto del Océano Índico, el más devastador de los últimos 40 años y el quinto más potente desde el año 1900, con una intensidad de 9 grados en la escala de Richter. Afectó a 8 países del sureste asiático, provocando la muerte de 200.000 personas y miles de desapariciones. En el bisiesto año 2008, el 12 de mayo en la provincia de Sichuan, China, se produce un terremoto con más de 12.000 muertes confirmadas al día siguiente. El 11 de septiembre se lleva a cabo la masacre de Porvenir en las cercanías de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando, Bolivia, que resultó con 18 campesinos muertos y cerca de 30 desaparecidos. Estos hechos se llevaron a cabo como parte del golpe de estado civil contra el presidente Evo Morales. En el bisiesto año 2012, la característica principal fue que se produjeron gran cantidad de atentados por parte de grupos irregulares, provocando gran cantidad de pérdidas humanas como consecuencia de sus acciones. En septiembre, en la península Nicoya de la costa occidental de Costa Rica, ocurrió un terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter. En Pakistán, las lluvias monzónicas dejan 78 muertos. Estas lluvias afectaron a todo el país en forma desigual. En el bisiesto año 2016, la Organización Mundial de la Salud declara emergencia internacional por el virus del Zika. El 16 de abril del año 2016 se produjo un terremoto de 7,8 grados en la escala de Richter, que azotó las costas de Ecuador, dejando 670 fallecidos y más de 2.000 heridos. Si bien los escépticos aseguran que las catástrofes y las fatalidades no son de propiedad exclusiva de los años bisiestos, ya que éstas se producen repartidas a lo largo de todos los años, lo cierto es que los años bisiestos aún siguen gozando de mala fama, pues según la tradición, al tener un día extra, las calamidades y fatalidades de un año bisiesto se aumentarían al doble. El año 2020 nos está demostrando que pasará la historia por ser el año en el que todo lo que podría salir mal, saldrá mal. Si quieres mirar un resumen de los acontecimientos ocurridos en el 2020, te recomiendo mirar mi video Advertencia o Coincidencia, la siniestra portada de The Economist. El link quedará abajo en la descripción. ¿Y tú, qué opinas al respecto? ¿Crees que estamos siendo víctimas de la maldición de los años bisiestos o todo lo que está pasando es circunstancial? Con estos datos, como siempre, te invito a que profundices en el tema y a que saques tus propias conclusiones. Y por favor, si conoces más acontecimientos ocurridos durante un año bisiesto, no dejes de compartirlas conmigo abajo en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, te invito a que le des un like y a que lo compartas en tus redes sociales. De esta manera podremos llegar a más personas. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas para que puedas revisar mis trabajos anteriores. Tengo contenido muy interesante y estoy seguro que te va a encantar. No olvides activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los futuros videos. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Quiero leer tus sugerencias. En la descripción, como siempre, te dejaré links directos. Soy André Luis y te dejo mi más bisiesto saludo. Hasta el siguiente video.